capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y vamos a buscar desde el versículo 1. San Juan capítulo 8, versículo 1, leemos en adelante. Y nos dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Leemos el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gracias, hermanos, por estar en pie. Por favor, tome su asiento. Ya tenemos ahí el lema para esta mañana. Y he querido leer la primera parte de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan, para que tengamos un panorama un poquito más extenso. Hubiera querido que leyéramos todo el capítulo 8, pero solamente vamos a leer estos versículos hasta el 12 para partir para este tema. Entonces les decía que es para que tengamos un panorama un poquito más amplio de la circunstancia cuando Jesús dijo estas palabras, dio esta afirmación que nos ocupa en esta mañana. Desde el capítulo 7, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 7, nos encontramos que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Cuando celebramos las primicias, explicamos algunos tópicos de esta fiesta, que eran las 3 fiestas principales del pueblo judío. Y dijimos que la fiesta de los tabernáculos conmemoraba el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, donde nunca le faltó la presencia de Dios en sus vidas. Dice la Biblia que en el día el Señor caminaba con ellos y los guiaba como columna de nube, y en la noche como columna de fuego les iluminaba la oscuridad. Dios nunca les faltó. Y por eso les decía que en esta fiesta de los tabernáculos
ellos colocaban, hacían pequeñas tiendas, pequeñas como ramadas, para conmemorar que siempre la presencia de Dios estuvo con ellos. Bueno, ya el capítulo 8 comienza, hermanos, con este pasaje donde llevan a una mujer sorprendida en adulterio, la llevan donde Jesús. Y la Biblia dice, hermanos, que era para tentarle. Los que la llevaban sabían perfectamente que la mujer había infringido la ley, pero querían tentarle para acusarle si cumplía la ley de Moisés o era tolerante con la mujer. Bueno, era para tentarle. Vaya. Entonces, dice el versículo 12, después del acontecimiento con la mujer, cuando el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete, pero también le dio la advertencia, y no peques más, porque de eso se trata, arrepentimiento, pero ya no seguir pecando. Entonces ya el versículo 12, que es el que nos ocupa en esta mañana, dice la Biblia, otra vez Jesús les habló. Pero ese otra vez, hermanos, la Biblia no nos revela cuánto tiempo transcurrió desde el evento con la mujer adúltera hasta el momento de estas palabras que Jesús pronunció. La Biblia no nos dice. No nos dice momentos después, no nos dice días después, pero entendemos que estamos casi en el mismo tiempo, hablando cronológicamente, se dieron estos acontecimientos. Entonces dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunos mitifican esta expresión, la luz, y la ocupan inclusive hay movimientos esotéricos que ocupan estos términos, hermanos, pero esta es una afirmación que viene desde el principio en la historia, la afirmación que Jesucristo es la luz del mundo. Lo declara San Juan en el capítulo 1 cuando habla acerca de los inicios. Dice la luz en el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 5 de San Juan, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el versículo 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Se refiere a Juan el Bautista. Él no era la luz, pero hablaba del que sí era la luz. Y dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y esto es Jesucristo. Y el capítulo 3 de San Juan dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo, hermanos, amando más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Las tinieblas, hermanos, es una referencia al pecado. Pero Cristo, hermanos, es la luz del mundo que nos ilumina para que no vivamos esa vida de tinieblas. Entonces, en este versículo 12, dice, el que me sigue
no andará en tinieblas. La palabra clave acá, hermanos, es el que me sigue. ¿Qué es un seguidor? Ya hablando en términos seculares, ¿qué es un seguidor? Bueno, en nuestro medio se ha hecho bien común este término, ¿verdad? Por el tema del Twitter, que este tiene 1000 seguidores, que este tiene 1.000.000 de seguidores. Pero esos no son seguidores, hermanos, simplemente le dan ahí like y ya. Un seguidor es aquella persona que observa la evolución, el desarrollo, el crecimiento de la persona, puede ser persona, un movimiento, una cosa que admira, que sigue, porque quiere ser, porque aquella persona es su ejemplo. Eso es un seguidor, que observa el desarrollo, la evolución de aquella persona que admira. Vaya, les voy a poner un ejemplo que no sé si aplica, pero bueno, yo se lo voy a poner. Mire, en cierta ocasión escuché una historia de una muchacha que la entrevistaron. Ella era allá por la década de los 70. Ella era una admiradora, una seguidora de un cierto artista de la época, famoso. Entonces, esta muchacha contó su historia referente al artista. Ella no era de dinero, pero tampoco era de escasos recursos, tenía, vaya, posibilidades. Entonces, esta muchacha era una seguidora del artista. Y ella contaba que ella le seguía la pista al artista. Ella sabía dónde él se iba a presentar. Fíjese. Perdón. Ella sabía dónde se iba a presentar. Si el artista se iba a presentar, digamos, en Colombia, ella reunía dinero, trabajaba, reunía dinero, conseguía las entradas VIP, adelante, conseguía para el hotel. Y ella estaba en primera fila en los conciertos de ese artista, con una pancarta ahí. Bueno, ella lo seguía. Después se daba cuenta que el artista iba a estar en México. Trabajaba, ahorraba, conseguía el dinero, compraba las entradas VIP, pagaba el hotel y se iba al concierto. Bueno, con las pancartas ahí, bueno. Y así hacía. Se presentaba en Chile, ella se iba para Chile para estar en primera fila. Bueno, era seguidora. Después ella se conquistó un grupo de muchachas admiradoras también de ese artista y las hizo seguidoras de él. Fundó el club de fans de ese artista y ella era la presidenta. Fíjese. Entonces, para los conciertos de este artista, ella ya no iba sola, iba con el grupo de fans, ¿verdad? Con el club. Llegó la noticia al artista de esta muchacha, de su seguimiento, y al artista le llamó la atención. Bueno, y en una de sus presentaciones, mándenme a llamar, dijo, a la presidenta del club de fans de tal parte. Dice, bueno, esa muchacha contó su experiencia con una emoción. Dicen que ella no sabía si reír, llorar, gritar cuando le dijeron, el artista te está esperando, quiere platicar con vos. Bueno, dice que llegó el artista muy amable, le dio las gracias, le dio un disco, un autógrafo, le dio un abrazo, pero para esa muchacha eso fue, no sé, sin palabras. Entonces quiero ejemplificarles que eso es un seguidor, aquel que sigue, aquel que observa, aquel que analiza. Y el Señor Jesucristo dijo, el que me sigue. Nosotros debemos ser seguidores de Jesús. El seguidor conoce
a la persona que tiene la mira, lo conoce. Nosotros debemos conocer a Jesús. Debemos conocer su voluntad. Debemos conocer su palabra. Entonces, hermanos, el Señor dijo, el que me sigue. Hay personas que siguen equipos de fútbol, ¿verdad? Y es admirable. Hubo una Copa Mundial en Alemania y hubo personas de escasos recursos, hermanos, que pagaron su viaje hasta allá para ir a ver a su equipo favorito. Mire que, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nosotros seguimos a Cristo. Entonces, hermanos, dijo el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Por qué debemos nosotros seguir a Cristo? Y que esa luz ilumine nuestra vida. En primer lugar, hermanos, es importantísimo seguir a Jesús y tener la luz de Cristo en nuestras vidas. Tener la luz de la vida, que es Cristo, es porque cuando seguimos a Cristo, nosotros reconocemos el pecado. Aprendemos a reconocer el pecado. Les leí el principio del capítulo 8, porque estos fariseos y escribas que llevaron a la mujer adúltera a la presencia del Señor, estos no eran ignorantes. Estos sabían y conocían muy bien el pecado de la mujer. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos la luz de la vida, aprendemos a reconocer el pecado. No tanto en los demás como en nosotros mismos. Porque a veces estamos más inclinados a ver el pecado del otro. ¿En qué está fallando aquel? Pero nosotros, hermanos, debemos aprender a reconocer, sobre todo cuando el pecado nos acecha, cuando el pecado nos asedia. Debemos reconocer, hermanos, por eso debemos tener a Cristo en nuestros corazones y predicar a Cristo. Porque nosotros debemos de reconocer y conocer nuestras debilidades. No necesitar que alguien nos diga, pero mire, niña, usted está en pecado. Pero mire, niño, lo que usted está haciendo, eso es pecado. Nosotros debemos saber lo que es pecado y lo que se llama pecado. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nos hacemos, ¿verdad? Ay, ¿y será pecado que yo ande con un muchacho inconverso? Ay, ¿y será pecado que yo ande con una mujer casada? ¿Y será pecado que...? Sino, cuando Cristo está en nuestras vidas, hermanos, nosotros sabemos lo que es pecado, ¿sí o no? Ya sabemos en qué área estamos ofendiendo a Dios. Una hermana me dijo, no, hermana, yo creo que no es pecado dejar de congregarse. Nosotros sabemos que es pecado dejar de congregarse. Cuando podemos hacerlo, tenemos la salud, tenemos el tiempo, la fuerza, y no lo hacemos. Mejor no hacemos cualquier cosa, menos congregarnos. Nosotros, hermanos, debemos de reconocer y conocer el pecado. No tratar de justificarnos nosotros mismos. Acordémonos que Dios es quien nos justifica. Debemos de aprender, hermanos, a reconocer el pecado. La primera carta de los Corintios, el apóstol dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Porque el diablo va constantemente maquinando, viendo a ver cómo nos hace tropezar. Y usa muchos medios, muchas piedras de tropiezo, hermanos. El enemigo usa para hacernos caer, para hacernos tropezar. Entonces, no nos ocupemos tanto de juzgar a los demás. Por los demás debemos orar. Si tenemos la oportunidad de aconsejar, aconsejemos. Pero sí reconozcamos cuando estamos dando pie o introduciéndonos
al terreno del diablo. Hay que reconocerlo. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermanos, con esos himnos modernos que dicen lo que el diablo me arrebató. ¿Y por qué me lo va a arrebatar? Y yo no voy a ir a arrebatárselo. Porque si me descuidé, perdí bendición, perdí privilegio de parte de Dios. Perdí comunión con Dios porque yo me descuidé. O aquellos que dicen, a la casa del diablo fui a reclamar lo que me quitó. ¿Cómo me voy a meter yo a la casa del diablo? Ni que estuviera loco. Eso es falsario. No, hermano. Mejor reconozcamos cuando el pecado comienza a asediar.